Bienvenidas, bienvenidos a España en Palabras, un podcast para escuchar y aprender español. En cada episodio te hablo de cultura, historias y curiosidades de España, en un español claro y natural pensado para estudiantes. Recuerda que puedes activar los subtítulos si los necesitas. Yo soy Lau, profe de español, y en mis clases utilizo recursos auténticos en español, audios, textos y vídeos creados para nativos, para trabajar desde el principio el español tal y como se usa en España. Y si quieres llevar tu español un paso más allá, tengo una nueva formación para practicar español todos los días a través de WhatsApp. Si te interesa, tienes toda la información en mi web, cursodespanolconlau.es. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es probablemente el monumento más famoso de España y el símbolo más conocido de Barcelona. Si alguna vez has visitado la ciudad, seguro que la has visto. Y si todavía no has ido, es muy probable que hayas visto fotos de sus enormes torres y de su fachada, tan diferente a cualquier otra iglesia. La Sagrada Familia es una basílica católica dedicada a la Sagrada Familia, es decir, a Jesús, María y José. Está situada en el centro de Barcelona y cada año recibe millones de visitantes de todo el mundo. De hecho, es el monumento más visitado de España. Además, una parte de la basílica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias al extraordinario trabajo de Antonio Gaudí. Pero aquí aparece un error muy común. Mucha gente habla de la Sagrada Familia como si fuera una catedral, pero en realidad no lo es. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia, una catedral y una basílica? Una iglesia es cualquier edificio destinado al culto cristiano. Una catedral es la iglesia principal de una diócesis. Es donde tiene su sede el obispo. En Barcelona es la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, que está en el barrio gótico. Y una basílica es un título honorífico que concede el Papa a algunas iglesias por su importancia histórica, artística o religiosa. La Sagrada Familia recibió ese título en 2010, cuando fue consagrada por el Papa Benedicto XVI. Así que, aunque mucha gente la llama catedral, lo correcto es decir que es una basílica. Aunque hoy todos relacionamos la Sagrada Familia con Antonio Gaudí, la idea de construir la Sagrada Familia no fue suya. Todo comenzó gracias a un librero de Barcelona llamado Josep Maria Bocabella. Bocabella era una persona muy religiosa y pertenecía a una asociación dedicada a promover el culto a la Sagrada Familia. Después de visitar Italia, tuvo la idea de construir un gran templo en Barcelona dedicado a Jesús, María y José. En 1882 comenzaron las obras, pero el primer arquitecto elegido no fue Gaudí, sino Francisco de Paula del Villar. Sin embargo, apenas un año después, solo un año después, abandonó el proyecto por desacuerdos con los promotores. Y fue entonces cuando un joven arquitecto de solo 31 años aceptó hacerse cargo de la obra. Ese era Antoni Gaudí. Lo que nadie podía imaginar era que dedicaría más de 40 años de su vida a este proyecto y que terminaría convirtiéndose en la obra más importante de toda su carrera.
Antoni Gaudí nació en Cataluña en 1852 y es considerado uno de los arquitectos más importantes de la historia. Fue el máximo representante del modernismo catalán, un movimiento artístico que buscaba crear edificios originales llenos de formas curvas, decoración y elementos inspirados en la naturaleza. Si observamos cualquiera de sus obras, veremos que casi no existen las líneas rectas. Gaudí decía que en la naturaleza prácticamente no hay líneas rectas, así que prefería inspirarse en árboles, montañas, hojas, animales o incluso huesos. Además de la Sagrada Familia, también diseñó lugares muy conocidos como el Parque Güell, la Casa Batlló, la Pedrera o la Casa Vicens. Con el paso de los años fue abandonando otros proyectos para centrarse casi exclusivamente en la Sagrada Familia. Durante los últimos años de su vida prácticamente vivía dentro del taller de la Basílica, aunque él sabía perfectamente que no llegaría a ver la Sagrada Familia terminada. Cuando le preguntaban por qué la obra avanzaba tan despacio, respondía: «Mi cliente no tiene prisa». Su cliente era Dios. La muerte de Gaudí también está rodeada de una historia bastante triste. El 7 de junio de 1926, cuando iba caminando hacia la iglesia para rezar, fue atropellado por un tranvía. El accidente fue muy grave y ocurrió algo muy curioso. Como Gaudí vestía de forma muy sencilla, estaba despeinado y llevaba ropa bastante vieja, muchas personas pensaron que era un mendigo. Por ese motivo tardaron bastante tiempo en identificarlo y en trasladarlo a un hospital. Murió 3 días después, el 10 de junio de 1926. Miles de personas asistieron a su funeral y, como él había dedicado gran parte de su vida a la construcción de la Sagrada Familia, hoy está enterrado dentro de la propia basílica, en la cripta. ¿Por qué ha tardado tanto en construirse? Esta es probablemente la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cómo es posible que un edificio tarde más de 140 años en construirse? Mucha gente piensa que simplemente trabajan muy despacio, pero la realidad es un poco más compleja. En primer lugar, la Sagrada Familia es uno de los edificios más complicados del mundo desde el punto de vista arquitectónico. Cada torre, cada columna y cada fachada tiene un significado religioso y un diseño muy elaborado. Además, Gaudí cambiaba continuamente los planos porque iba perfeccionando sus ideas mientras se construía. Otro motivo muy importante es el dinero. A diferencia de otros grandes monumentos, la Sagrada Familia nunca ha sido financiada por el Estado. Las obras se pagan con las entradas de los visitantes y las donaciones. Si entra menos dinero, la construcción avanza más despacio. Y además hubo otro gran problema. Durante la Guerra Civil Española en 1936, el taller de Gaudí fue incendiado. Se destruyeron muchos planos, dibujos y maquetas originales. Los arquitectos tuvieron que reconstruir gran parte del proyecto utilizando únicamente fotografías antiguas y los fragmentos que se habían conservado. Y por último, la tecnología también ha cambiado muchísimo. Hace 100 años muchas piezas debían hacerse completamente a mano. Hoy se utilizan programas informáticos, escáneres en 3 dimensiones y técnicas de fabricación muy avanzadas, que permiten construir algunas partes con mucha más precisión.
Durante muchos años parecía que la Sagrada Familia nunca iba a terminarse. Sin embargo, estos últimos años se han producido avances muy importantes. Uno de los más destacados ha sido la finalización de la Torre de Jesucristo, la torre central del edificio. Con sus 172 metros y medio de altura, la Sagrada Familia se ha convertido en la iglesia más alta del mundo. En la parte superior se ha colocado una enorme cruz de 4 brazos, fabricada en Alemania y transportada hasta Barcelona por piezas para poder montarla en la cima de la torre. También se han completado varias torres de los evangelistas y numerosos elementos decorativos del conjunto. Eso sí, la obra no está completamente terminada. Aún queda por construir gran parte de la fachada de la Gloria, que será la entrada principal del templo, además de algunos elementos exteriores y decorativos. Así que, aunque el perfil de la Sagrada Familia ya se parece mucho al que imaginó Gaudí, todavía queda algo de trabajo por hacer. Antes de terminar, quiero contarte algunas curiosidades. La primera es que la Sagrada Familia tendrá un total de 18 torres. 12 representan a los 12 apóstoles, 4 a los evangelistas, 1 a la Virgen María y la torre central, la más alta de todas, representa a Jesucristo. Otra curiosidad es que Gaudí decidió que la torre principal midiese exactamente 172 metros y medio. ¿Por qué esa altura tan concreta? Porque quería que fuera ligeramente más baja que la montaña de Montjuïc. Pensaba que ninguna obra creada por el ser humano debía superar a la naturaleza, que para él era la auténtica creación de Dios. Otra curiosidad es que existen 3 fachadas principales y cada una representa un momento diferente de la vida de Jesús. La fachada del nacimiento, llena de detalles y decoración, simboliza la vida y la esperanza. La fachada de la pasión tiene un estilo más austero y representa el sufrimiento y la muerte de Cristo. Y la fachada de la gloria, que todavía está en construcción, representa el camino hacia la vida eterna. Y una última curiosidad. Cuando Gaudí murió en 1926, solo se había construido en torno a un 20% de la Sagrada Familia. Más de un siglo después, el edificio sigue creciendo gracias al trabajo de arquitectos y artesanos que intentan ser lo más fieles a la visión original que tenía Gaudí. Y después de conocer toda esta historia, es más fácil entender por qué la Sagrada Familia no es solo un monumento turístico. Es también el proyecto de toda una vida, una obra que ha sobrevivido a cambios de arquitectos, guerras, problemas económicos e incluso a la muerte de su creador. Quizá eso es precisamente lo que la hace tan especial. No es un edificio congelado en el tiempo, sino una obra que ha ido evolucionando durante más de un siglo y que todavía sigue escribiendo su propia historia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres seguir practicando español con contenido real y mejorar tu comprensión y expresión con materiales auténticos, puedes conocer mis clases en cursodespanolconlau.es. Y si quieres trabajar los episodios con más calma, también puedes suscribirte a la newsletter y recibir cada semana la transcripción. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo.